anteriores, a Usaid, a la doctora Catalina, además me ha puesto una tarea que es genuinamente difícil hablar de tierra. Yo no soy abogado, mi papá decía con mucha angustia que había acusado a estudiar de todo, que nos daba plata, entonces nunca estudié Derecho. Y lo que pretendo dar es un contexto general, un contexto nacional, en algunas partes global, del problema redistributivo de la Colombia. O sea, básicamente lo que quiero plantear y mostrar es que Colombia afronta un problema enorme, naturalmente, por respecto a las víctimas, pero que hay un problema subyacente igual de grande de carácter redistributivo que tiene que ver con su sistema político, que tiene que ver con sus organizaciones. He dividido mi exposición en tres partes. La primera es simplemente describiendo la magnitud del problema. La segunda, describiendo algunos mecanismos generales, lo que se llama una mirada panorámica de la relación entre tierra y poder político. Y la tercera, ya viendo en concreto algunos de los mecanismos específicos que articulan la tierra con el poder político. Tengo que subrayar antes de comenzar muy fuertemente que sobre esto hay muchas cosas que no sabemos, o por lo menos no sabemos sistemáticamente, y que por consiguiente toca estudiar, toca investigar. Aquí ustedes verán dos vínculos en sendas páginas web. Una es la revista de estudios sociojurídicos, que sacó un número específico de grado a tierra que ha realizado, donde el equipo de investigación del Observatorio de Restitución sacó una investigación sobre esto. Y el otro es la página web de la Barra de Gobierno, donde también periódicamente encontrarán avances de investigación sobre este tema. Vale. Entonces veamos la magnitud del problema. Es lo uno. Ustedes naturalmente lo saben mucho mejor que yo, pero sin embargo vale la pena ver una visión agregada de qué clase de problemas está viviendo en este momento. Yo que no sé cómo manejar la cara. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En primer lugar, Colombia es un país, bueno, aparte de los temas de pobreza extrema, etcétera, que se han hablado frecuentemente, es posiblemente el país con desigualdad extrema mayor en el mundo. Aquí las cuantificaciones varían los indicadores, pero sin embargo, para que ustedes lo piensen, entre los 3, 4, 5 mayores países con más desigualdad agraria en el mundo, agraria medida no solamente en ingresos, sino también en acceso a la tierra, en recuperación de la tierra. Colombia está más o menos en el mismo nivel que Sudáfrica, que es un país que tuvo apartheid durante años, digamos, discriminó sistemáticamente a las magnitudes. Tenemos un fenómeno masivo de desplazamiento y despojo. Realmente el despojo y el robo de tierras, para no ponerle ese nombre eufemístico, no está bien cuantificado, cosa que ya señala un problema muy serio de debilidad del Estado. O sea, hay dos funciones básicas del Estado, que es proveer, o tres: proveer justicia, proveer seguridad y contar. Desde su nacimiento como una forma de orden político, la misión, una de las misiones fundacionales del Estado es contar. Y nosotros a estas alturas todavía no sabemos, digamos, con seguridad las cifras del despojo, etcétera, pero sabemos efectivamente, y lo mostraré en un instante, que la magnitud es muy grande. Y hay algunas estimaciones. Y por otra parte tenemos toda una cantidad de problemas informacionales acumulados. Piensen ustedes en el catastro, piensen ustedes en el número de víctimas de distintas formas de victimización. Ahorita les voy a mostrar unos casos espectaculares donde no tenemos ni de cerca un conteo aproximado, y digamos incluso los modelos de captura de información. Entonces comencemos con el tema de la desigualdad extrema. ¿Sí? La fuente aquí es
atlas geográfico del Agustín Codazzi. Lo interesante es que todas estas cosas no me lo voy a mostrar solo con cifras oficiales. Es una fuente muy buena, se la recomiendo. Al final, yo en todo caso voy a mandar una paginita de mi bibliografía comentada para ustedes, para que la doctora Catalina, por favor, se los distribuya. Había traído un paquetón de libros y lo tengo con él. Entonces, miren cuál es la situación en 1997. Permítanme este acto de propaganda. ¿Sí? En 1997 la situación era mucho mejor que hoy. Según todas las cifras, la masa de agresiones contra la población civil se produjo entre 1997 y 2004. Digamos, es algo que tienen en común todas las curvas, la gran curva de agresiones contra la población civil, incluyendo desplazamientos, etcétera, etcétera, se produjo entre 1997 y 2004. O sea que este es un año relativamente benévolo para contar. Entonces, aquí simplemente agrego algunos de los datos del Agustín Codazzi, página 64, si no me equivoco, de la propiedad. Entonces, la pequeña propiedad había 2 millones, casi 3 millones de propietarios con 5 millones de hectáreas. La mediana propiedad, 419.000 propietarios con 16 millones de hectáreas. Y la gran propiedad, 41.000, definida como 200 hectáreas o más, casi 42.000 propietarios con 50 millones de hectáreas. Una desigualdad muy extrema, una enorme concentración de la tierra. Después la medida del Gini. Entonces el Gini es un indicador muy importante. Yo pedí un tablerito para explicar primero en qué consiste, ¿sí? Y después que veamos esta distribución del Gini. Porque se volvió muy largo. ¿Sí les parece preferible? Sí. Listo, perfecto. ¿Aquí de pronto se ve mejor o aquí? No. Exacto, lo voy a poner. Entonces, el Gini es una medida individualizada de desigualdad. Les advierto, con cualquier otra medida, casi cualquier otra medida de desigualdad, la situación colombiana sería todavía peor, porque hay exclusiones sistemáticas por grupos, lo que una economista muy famosa que se llama Frances Stewart ha llamado desigualdad horizontal, es decir, la exclusión por grupo. Entonces uno podría mostrar, y de hecho ya Colombia se está mostrando que hay exclusiones sistemáticamente por grupo. Y es que ustedes, ¿cuántos campesinos en Colombia, cuántos miembros de las instituciones llegan a ser alcaldes o funcionarios públicos? Esto es una medida de desigualdad puramente individualizada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Yo creo que tienen en el eje de las X simplemente el porcentaje de la población. O sea, piensen en ustedes aquí, 20% de la población, activa el 40%, activa el 60%, activa el 80%, activa el 100%, 100% son todos. Y se preguntan cuánto porcentaje del bien, por ejemplo, piensen en tierra, piensen en ingreso, o piensen simplemente en un pastel, que lo vayan a dar, pues, cuánto porcentaje del pastel captura ese porcentaje de la población. ¿Sí? Entonces, primero pensemos en un mundo de igualdad absoluta. ¿Sí? Entonces, el 20% de los habitantes captura el 20% del ingreso. ¿Sí? 40% de los habitantes, el 40%, estamos en igualdad absoluta, ¿cierto? El 60, el 60, el 80, el 80, el 100, el 100. Entonces fíjense que esta línea recta significa igualdad absoluta. Ahora, obviamente eso está muy lejos de Colombia. Ahora supongamos que estamos pensando en una situación de desigualdad más o menos amplia. Entonces, por ejemplo, el 20% solamente aquí pongamos divisiones más pequeñitas, por aquí llega hasta 1. El 20% solo captura el 5%, ¿sí? El 20% más pobre, ¿sí? El 40% solo captura el 15% del bien. Y así, creciendo hasta que de pronto tiene un salto. Todo lo que el Gini, llamemos esto
valor A, cambiamos a todo este recuadro, valor B. ¿Sí? Lo que el Gini mide básicamente es que exacto, es A más B, A sobre A más B, ¿cierto? Es una división. O sea, mide este valor que es el valor de la desigualdad sobre el total del bien que es A más B. ¿Sí? Si usted tiene igualdad absoluta, como les acabo de mostrar, usted tiene esta recta, entonces el valor del Gini es 0. O sea, si tiene igualdad absoluta. Si tiene desigualdad absoluta, pues quiere decir que una sola persona es el dictador que tiene todo, tiene toda la del terreno. Y entonces esta vaina es igual a 1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el Gini va entre 0 y 1 es que una maldita persona se quedó con todo. ¿Sí? Y 0 es que tenemos igualdad absoluta. Entonces, ¿cuál es la situación del Gini de tierras según cifras oficiales, medido por los institutos geográficos? Colombia. Básicamente hay dos medidas, una que se llama el Gini tradicional y otra que se llama el Gini de Avalúos. Yo ahorita les voy a explicar por qué creo que la medida correcta es el Gini tradicional. Entonces, según el Gini tradicional, si se incluyeran resguardos y propiedades de información del Gini, por lo que era 0.83 en el 85 y en el 86 subió a 0.9. ¿Sí? Eso es extraordinario. O sea, no existe, de verdad que si uno lo dijera como un panfleto propagandístico, a uno le diría que se está echando carreta, eso no puede ser. ¿Sí? Eso significaría una cosa de esta naturaleza. O sea, una giba pronunciadísima. El Gini de Avalúos es mucho menor, ustedes lo verán, es sistemáticamente menor. ¿Pero por qué? Porque ustedes saben que el Avalúo en Colombia, ¿qué quiere decir el Gini de Avalúos? Que lo compran, digamos, evalúan la desigualdad por el valor de la tierra. Sí, pero según el Avalúo. Ustedes saben que como en Colombia existe la figura del autoavalúo, entonces el valor del libro de la tierra es mucho menor que su valor de mercado. Entonces ahí vamos a ir con distorsión muy fuerte. Entonces yo pensaría que el Gini tradicional, que es simplemente sobre superficie, es mucho mejor medida, o una medida mucho menos imperfecta por lo menos, que el Gini de Avalúo. Igual tenemos esas dos medidas, y según esas dos medidas, la situación de Colombia es de una desigualdad extraordinaria realmente, es decir, es una desigualdad que no está como muy concebida, incluso en manuales básicos de este tipo de medidas. Y como les digo, esta es una medida puramente individualizada de desigualdad que no tiene en cuenta las desigualdades sistemáticas, que en Colombia son tan muy fuertes. Si uno utilizara medidas de desigualdad que existen, yo he hecho esas medidas incluso para este caso. En Colombia el resultado sería mucho mejor. Ahora comparemos a nuestro país con el resto del mundo. Entonces el promedio del Gini en el mundo es 0.63, en África 0.56, en América del Norte es 0.75, pero esa cifra tan alta en América del Norte tiene explicación. Realmente América del Norte es bastante igualitaria en términos de producción agrícola. Lo que pasa es que, digamos, tiene sobre todo en Canadá, una producción muy familiar, pero con grandes extensiones. Pero los que trabajan no son empleados, no es como imagen de terrateniente aquí, sino son familias en donde 3 o 4 hijos trabajan en un emprendimiento familiar. En América el Sur es muy alto, como todas estas medidas de América el Sur salen como el más desigual, el más desigual del mundo. En Asia y Europa bastante baja relativamente por lo menos en Oceanía altísima en Oceanía, pero Colombia está por encima de Oceanía. Colombia está sistemáticamente por encima de América del Sur. Está del puro tonto. O
sea, si metieran en los Juegos Olímpicos el deporte de la desigualdad en Colombia, como tenían con su medalla de oro. Y como veremos, eso tiene consecuencias muy serias, no solamente para las personas que viven en el campo, sino también para el pueblo. Pero además, siempre que uno habla de desigualdad, hay dos preguntas. Digamos, ¿cuánta de acuerdo a cierta métrica? ¿Cuánta desigualdad se ha producido, etcétera, etcétera? Y por otra parte, ¿cómo se llegó a esa desigualdad? Entonces, cuando uno está hablando de asignación de bienes, toda la teoría del desarrollo, habla de dos grandes mecanismos de asignación de bienes. Uno, los mecanismos universales, y otro, los mecanismos particularistas. ¿Cuál es la clave de los mecanismos universales? Que básicamente son anónimos. Eso no quiere decir necesariamente que sean buenos, muchas veces generan desenlaces negativos. No es sino oír los análisis del profesor Darío Fajardo, etcétera, etcétera, pero esos desenlaces negativos han sido generados de manera anónima por el subjetivo. Puede ser el mecanismo de representación del Estado, puede ser el mecanismo del mercado. Por otra parte, hay métodos particularistas. Por eso vamos repartiendo un pastel, usted es amigo mío, entonces yo le doy a mi amigo 50%, no por su mérito, o porque tuvo más suerte en una lotería. La lotería es otro mecanismo universal de asignación, sí, porque es perfectamente normal, sino porque es amigo mío, ¿sí? O porque yo de pronto espero que mañana no vuelva y me dé bien en otra mano, ¿sí? Entonces, mucha de la desigualdad colombiana, mucha, no se ha medido, es asignada por medio de mecanismos particularistas. De hecho, mucha de ellas fue asignada por el peor mecanismo particularista de todos, que es el uso de la cohesión, la referencia. Pues una vez vamos a cifras oficiales, estas son el registro único de víctimas jurado constituido por la unidad de víctimas. Fíjense lo que yo decía, todas las cifras de víctimas, ustedes ven esta misma giro. O sea, cuando yo les presento el 97 es un poquito a sabiendas, el 97 es un año mucho mejor que hoy, mucho mejor. Porque después del 97 ocurrió todo eso. Entonces, en ese registro, si no me equivoco, si estoy hablando un poquito de memoria, son como 6.800.000 víctimas de las cuales como 5.300.000 son desplazados. O sea, esto son cientos de miles, estos son años, y esto muestra la evolución de su tratamiento. Atención, aunque bajó radicalmente, no bajó a cero. Todavía hoy en día, según cifras oficiales, tenemos desplazamiento. Este título está como cochino, por favor no lo vean. ¿Sí? Ahí yo pongo de todo. Realmente no es exactamente eso, sino predios amenazados que se producen. ¿Sí? Predios que han sido sustraídos por el Estado, porque, digamos, había evidencia suficiente que estaban siendo objeto de coacción. ¿Sí? Que creo que es básicamente lo que se ve. De hecho, esta no es toda ruta, ¿sí? Porque hay dos rutas, la ruta individual y la ruta colectiva. Y aquí solamente estoy mostrando las cifras individuales, ¿sí? Simplemente porque el colectivo todavía no las he analizado en detalle. Pues una vez más ustedes ven esta giro grandota y ven cifras que, digamos, si uno las agrega un poco más de 50. La Y es hectáreas. Perdón, porque eso sí, la unidad de conteo son casos y lo voy a explicar por qué. No, el eje. No, porque estos son casos. Casos. Sí. Y estos son años. Sí. Son casos. No, las hectáreas. Sí. ¿Por qué no con hectáreas?
porque ese conteo parece que no es muy bueno. Entonces yo hice cuentas y no me daba algo medio inverosímil, entonces no se puede decir. Este es un ejemplo predilecto, porque no aparece en la ley de víctimas de los abogados recontraerán, pero es muy importante. Obviamente eso no invalida la ley de víctimas, invalida los instrumentos que se tienen ahorita para defender a las víctimas. Lo que muestra es que todavía la sociedad colombiana le faltan muchas cosas por avanzar. Entonces el RUF no solamente captura pérdida, los casos de desplazamiento, sino también captura menaje y bienes domésticos perdidos. ¿Sí? De hecho, RUF también lo hace, pero no lo cuantifica. Yo lo estoy cuantificando en esta parte, lo hace de manera verbal. Entonces llega un señor desplazado y dice: perdí 2 gallinas, una vaca, y me destruyeron el día rápido. Eso no lo cuantifica, pero yo ahorita estoy haciendo esa cuantificación. ¿Sí? Pero por el momento, no la ha terminado, entonces por el momento no se nos da RUF. Va a ser muy interesante comparar las dos. Una vez más, ustedes se encuentran en primer lugar con una enorme cantidad de casos. Mi sueño loco, porque espero que no sea tan loco, es contar esto y cuantificarlo. O sea, ¿cuánto perdieron los campesinos, por ejemplo, como porcentaje del PIB en términos de tierras? Y después, ¿cuánto perdieron en términos de animales, homenaje, etcétera, etcétera? Yo les apuesto que la proporción, si ustedes comparan, la proporción va a ser muy grande, ¿sí? Y eso no está contemplado hasta el momento de la ley. Repito, eso no quiere decir que los instrumentos sean malos, quiere decir simplemente que tenemos que ir más allá, ¿sí? Entonces aquí ha habido también una destrucción masiva de propiedad que naturalmente, como golpeó a los más débiles, a los más vulnerables, aumenta no solo la pobreza sino la desigualdad. Y esto, digamos, esta profundización de la desigualdad va muy de la mano con la debilidad regulatoria del Estado. Por eso es tan importante esta, digamos, la aparición de estas nuevas agencias, la unidad de restitución, la unidad de víctimas, etc. Y de verdad que si el Estado y la sociedad colombiana se toman en serio, que ir aumentando su músculo administrativo para intervenir. Entonces aquí voy a dar una vez más solamente un ejemplo, pero un ejemplo considero muy importante, que es el de la captura de impuestos. ¿Sí? O sea, ¿cuántos impuestos es capaz de cobrar el Estado colombiano a la propiedad, a la gran propiedad? Y fíjense que eso tiene dos caras de la moneda, que vamos a ver más adelante. Por una parte, simplemente la capacidad de proveer bienes públicos. Si usted no captura impuestos, usted no puede construir carreteras, etcétera, etcétera. Colombia, de acuerdo a su grado de ingreso per cápita, es el país con peor infraestructura del mundo. De hecho, uno no vive. Y tampoco, ya sacó unas cifras exactas, no lo vive. Y por la otra cara, naturalmente, simplemente la capacidad de observar qué ocurre dentro de las propiedades. Es un tema muy relacionado con cómo se configura la propiedad. Entonces, ¿qué sucede? La situación del cobro de impuestos en Colombia, por ejemplo, el impuesto predial hace 30 años era deplorable. Más o menos la situación era la siguiente: en los países desarrollados, los países avanzados, digamos, más o menos el cobro predial variaba entre el 1 y 2% del Producto Interno Bruto. En América Latina era el 0,6%, en Colombia era el 0,01%. Sí, o sea, prácticamente no se cobra. Pero ha ido mejorando. Sí, ha ido mejorando. Pero lo que yo muestro en esta gráfica, o sea, se ha ido acercando al nivel latinoamericano. Colombia ya está casi parada en el pésimo nivel latinoamericano. Sí, pero ya está parada ahí. Pero lo que yo demuestro, por lo menos subieron esta gráfica, es que todo ese mejoramiento se ha producido en las grandes ciudades. En Medellín, concierto, bajaron una revolución de realmente, Bogotá con Bocos,
algunas otras ciudades en el sector rural eso no se ha producido. Es decir, el reporte de desarrollo humano que sacaron por el PNUD, que tiene varios datos muy interesantes, creó un índice de ruralidad. Entonces lo que hicimos con el grupo de investigación fue dividir al país en 3 municipios, donde el índice de ruralidad menor a 0.5, el índice va entre 0 y 1, donde el índice de ruralidad entre 0.5 y 0.75, y donde el índice de ruralidad, o sea, los muy rurales ya más allá de 0.75. Pues mira, así es como evolucionó Colombia en estos años, desde el 2008, así es como evolucionaron los rurales, es decir, los que tenían entre 0.5 y 0.75, y así es los que evolucionaron los superrurales, es decir, los que tenían más de 0.75. ¿Qué quiere decir? Que en Colombia la situación, digamos, del impuesto predial mejoró bastante. En los municipios más o menos rurales mejoró, pero muy poquito, mucho menos en el resto, y en los municipios totalmente rurales la aguja no se movió. La aguja no se movió. Y verdad que esto traduzcanlo por favor mentalmente en hospitales, en carreteras, en puestos de salud, en escuelas. Así de sencillo, esa traducción es inmediata. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí también, digamos, junto con ese síndrome de desigualdad extrema, hay digamos, un problema serio de capacidad regulatoria del Estado de distribución de bienes públicos. Eso no se murió por incapacidad del Estado o falta de pago del propietario. Yo creo que por diseño institucional. Porque usted imagínese un alcalde de un municipio pequeño que va cobrando el predial, que no tiene técnicos, en una autocorriente con un policía abrazado a un fondo donde el tipo lo recibe de pronto con 10 personas armadas, un conjunto armado. Cobrar eso no está fácil. Entonces yo creo que el diseño digamos, esa municipalización del predial sin haber dado a los municipios la capacidad técnica para el predial fue bueno, entonces ahora examinemos cuáles son los efectos indirectos de ese síndrome, digamos. ¿Sí? Porque fíjense que una cosa muy interesante, muy interesante, es que hoy en día incluso en las elecciones están polarizadas, estamos viendo, y obviamente yo no quiero hacer ninguna referencia política directa, pero es impresionante que todos los principales candidatos admiten y dicen que hay una crisis rural. ¿Sí? Esa crisis rural puede ser crisis de seguridad, qué sé yo, pero en últimas la pepa de esa crisis rural es que es muy mala provisión de bienes públicos y por otra parte una desigualdad extrema junto con formas particularistas y coercitivas de asignar la propiedad. Entonces, ¿cuáles son los efectos indirectos? El primero que yo quiero remarcar muy fuertemente, y me sorprende un poquito, en Colombia nos tomamos ese cuento, pero se ha dicho, incluso creo, porque sé que hay funcionarios de la unidad de restitución, creo que es explícitamente sobre el programa de restitución, pero en general, que ese tipo de acciones del Estado desestabilizan la propiedad. Y digamos, lanzan a Colombia a un vacío con dificultades de inversión, etc. Esta evidencia